lo único que quiero. Buen día, amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio en este tiempo devocional. Les invitamos para que podamos tener este espacio de oír la palabra de Dios, de aprender el consejo del Señor y de ponerlo en práctica. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento en las Escrituras. Señor, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Anhelamos, Dios de los cielos, que tu Espíritu Santo nos permita comprender tu palabra y que podamos llevarla a la práctica cada día, Señor. Te pido por favor en el nombre del Señor Jesucristo que bendigas este día, Señor, que hoy sea un día de bendición para todos los que nos ven, para nuestras familias, que tu gracia sea con todos nosotros y tu misericordia cada día en nuestra familia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 16, verso 1 al 4 dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. El tema de esta mañana le he titulado Resucitaremos. Aquí en la historia nos habla Mateo de los fariseos y los saduceos, que eran dos de las corrientes religiosas que estaban en los tiempos del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y ellos tenían diferencias entre sí, muchas diferencias entre sí, pero cuando Jesús empezó a desarrollar su labor pastoral en la tierra, se unieron y se pusieron de acuerdo para estorbar, para entorpecer el trabajo pastoral del Señor Jesucristo entre los seres humanos. Y miremos el versículo 1, dice que cuando ellos vinieron a Jesús, le pidieron una señal del cielo, pero lo hicieron para tentarle, porque siempre era la constante de los fariseos y los saduceos. Buscaban cómo acusar a Jesús, cómo esperar que él se equivocara en algo para poderlo juzgar y poderlo confrontar con el pueblo. Entonces, siempre era una costumbre de los judíos, de los israelitas, pedir señales. Uno va a encontrar en la Biblia que en el Antiguo Testamento pedían señales para todo. Y Dios siempre les dio señales a ellos cuando las pedían. No es que esté mal pedir señales. Pero aquí lo que estaba mal era la actitud de ellos, que lo hacían era para juzgar, para tentar al Señor y para condenarle. Versículo 2 dice que Jesús les respondió y les dijo que ellos estaban acostumbrados o habían aprendido a mirar el tiempo, cuando hacía buen clima, cuando hacía mal clima, ya ellos lo habían aprendido a hacer y lo sabían. Pero el Señor les dice: hipócritas, los confronta el Señor duramente porque eran unos hombres insensatos, faltos de cordura. Les dice: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, pero las señales del tiempo, las señales que estaba haciendo Jesús en la tierra, demostrando que era el Hijo de Dios, el Mesías, no las podían comprender y no las quisieron aceptar. Recordaba aquí en esta enseñanza la historia de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que él vino a Jesús, dice el Evangelio de San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 21 nos habla la historia de Nicodemo, que Jesús vino de noche a buscar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú si no está Dios con él. Entonces me gusta la expresión de Nicodemo, que él le habla a Jesús y le reconoce como maestro y reconoce que Dios estaba con él. Dice nosotros, no habla en singular sino en plural, o sea que ellos sabían que Jesús era el Mesías y que Jesús estaba haciendo las obras que debía hacer, pero no lo querían aceptar. Entonces, por eso dice el Evangelio de San Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No dice que no lo conocieron, sino que no lo recibieron, no lo quisieron aceptar.
En el verso siguiente, el Señor les habla de la señal de Jonás. Entonces, después que los confronta el Señor en el versículo 4, dice: generación mala y adúltera, demandan señal del cielo, pero no les daré señal sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. La señal de Jonás es, dice la Biblia, que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo de Dios estuviera 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y después resucitar. Entonces esa fue la señal que le dio el Señor a ellos. Y yo me preguntaba en este tiempo de devocional, ¿por qué el Señor le dio la señal de la resurrección a los fariseos y a los saduceos? Y se me ocurría que aquí el Señor mató 2 pájaros de un solo tiro. Es la expresión que usamos a veces. ¿Por qué? Porque los fariseos sí creían que había resurrección de los muertos y juicio eterno y salvación para los justos, pero a su manera la creían ellos, y los saduceos no creían. Los saduceos decían que resurrección de los muertos no existía, que el cuerpo simplemente después de que moríamos iba a la tierra y ya. Como decimos, dice la gente hoy en día, el mundo se acaba para el que se muere. Eso lo pensaban los saduceos. Sin embargo, en una ocasión el apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, y Pablo dice: si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, somos las personas más dignas de lástima que podemos existir. Entonces, esta fue la expresión que usó el apóstol Pablo para referirse a la resurrección. Sin embargo, los fariseos, ellos sí creían que existía resurrección de muertos, pero como lo decía, lo creían a su manera, que debían guardar la ley de Moisés, la circuncisión, guardar todas las leyes, vivir rigurosamente como vivían ellos, en fin, una cantidad de cosas que ellos tenían y ellos creían en ese tipo de resurrección. Pero Nicodemo, cuando viene a Jesús de noche, él reconoce que Jesús viene de parte de Dios por las señales que hacía, porque era que Jesús sanaba enfermos, limpiaba leprosos, los ciegos volvían a ver, los sordos podían escuchar, levantó muertos, en fin, hizo señales el Señor para que conocieran su ministerio y su trabajo en la tierra. Entonces Nicodemo reconoce eso, pero Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo es eso? Y el Señor le dice: si usted no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, no puedes resucitar. Entonces, esta historia que habla Juan capítulo 3 de Nicodemo me gusta mucho porque es un diálogo de Jesús una noche con Nicodemo. Hablaron de tantas cosas y aquí nos resalta algunos versículos de las cosas, de los temas que hablaron. De hecho, cuando Nicodemo viene a Jesús, Jesús no lo llama hipócrita. Jesús lo llama por su nombre y lo reconoce también como maestro. Le dice: Nicodemo, ¿usted es un maestro y no entiende esto? Entonces, miremos el trato que tiene Jesús con Nicodemo como fariseo y el trato que tuvo con los otros fariseos, que lo llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque Nicodemo vino a Jesús con un corazón diferente. Nicodemo vino con preguntas, con una necesidad espiritual, con el deseo de conocer realmente a Jesús. Y entonces vemos a Jesús cómo trata a Nicodemo de manera diferente. Y le dice, por ejemplo, en el versículo 14, Nicodemo: así como Moisés en el desierto levantó una serpiente en un madero, cuando Dios envió serpientes que mordían a los judíos y morían, entonces todo aquel que miraba a la serpiente no moría. Entonces dijo: así de igual manera es necesario que el Hijo de Dios venga a una cruz y muera, para que todo aquel que mire el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz reciba salvación. Y en el versículo 16 le dice a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese fue un diálogo muy bonito que usted lo encuentra en el capítulo 3 de San Juan, y allí le expresa todo el plan del Evangelio a Nicodemo de una manera tan especial, tan hermosa, como Jesús trata a este hombre que vino con esa necesidad de Dios. Sin embargo, le dice Jesús a Nicodemo, en el verso 17: yo no vine a condenar al mundo, sino vine a salvarlo, porque el mundo ya está bajo una condenación. Dijo Nicodemo: esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Le dijo también Nicodemo: el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna, pero el que no cree en el Hijo de Dios no tendrá la vida, irá a la condenación. Entonces,
aquí el Señor trata ese tema de la resurrección con estos dos grupos de personas, fariseos y saduceos, y no tiene mucha diferencia con nosotros hoy en día. La gente hoy en día, muchos dicen que resurrección de muertos no hay, que el mundo se acaba para el que se muere, igual que los saduceos. Pero otros creen que sí hay resurrección de muertos, pero lo creen a su manera. De hecho, nos han enseñado también que hay un lugar donde la gente va y allí purga sus penas, y después de un tiempo entonces de allí sale y va a descansar en el Señor, en la paz de Dios. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Además, el apóstol Pablo escribe a la carta a los Corintios, y el apóstol Pablo habla del tribunal de Cristo. Dice que allí todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y habla la Biblia de 2 resurrecciones. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre él. Entonces, la primera resurrección ante el tribunal de Cristo no es para condenación. Así a veces se escucha personas que creen que el tribunal de Cristo allí tienen miedo que de pronto el Señor los rechace y vayan al infierno. No. El que tiene parte, dice Apocalipsis 26, en la primera resurrección, ya tiene la salvación de parte de Dios, ya ha sido salvo. Entonces, ya esa persona no va a condenación. Y ese tribunal de Cristo no es un juicio de condenación, sino que allí se va a evaluar la obra de cada uno en la tierra, la obra de amor, el trabajo de amor que cada uno ha desempeñado en la tierra, será recompensado por el Señor. Entonces, tenga en cuenta eso, y le animo para que siga adelante esperando en la resurrección del Señor, en esa primera resurrección. Y hablo de esto porque esa primera resurrección está más cerca de lo que nosotros a veces nos podemos imaginar. La Biblia dice que Cristo un día volverá, y cuando Cristo venga a levantar su iglesia, a levantar su pueblo, porque nosotros somos de los que creemos, yo por la palabra del Señor estoy convencido y creo en el arrebatamiento de la iglesia. Aunque muchos no lo crean, bueno, yo respeto el pensamiento de cada persona, su forma de ver las Escrituras, pero yo lo creo en la palabra de Dios, y que habrá el arrebatamiento de la iglesia, y lo espero en el nombre del Señor. Y si viene, como dijo el apóstol Pablo, si viene ese arrebatamiento, creo que nosotros tenemos esa primera opción, los que creemos. Entonces nos preparamos, esperamos esa venida del Señor, porque allí se dará la primera resurrección. Cuando el Señor levante su iglesia, cuando venga a la tierra, se dará la primera resurrección. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que primero resucitarán los que murieron en Cristo Jesús, los que murieron esperando la promesa del Señor, los que murieron en esa esperanza de gloria, de ser resucitados y de esperar al Señor, serán levantados de los muertos. Y luego, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Y entonces allí se dará inicio a esa resurrección. Quien no esté en esta resurrección cuando Cristo venga va a tener serias dificultades, porque el mundo pasará por un tiempo muy difícil, y los que estén allí probablemente puedan alcanzar la salvación so pena de mucha tribulación y de mucha persecución, a una costa de su propia vida. Entonces, por eso es importante que nosotros preparemos nuestra vida, porque el Señor está por venir por nosotros. El Señor está por llegar, y anhelamos estar en esa resurrección. Dice Apocalipsis 20, hablando del juicio del trono blanco: y vi los muertos grandes y pequeños delante del Señor de pie, y fueron abiertos los libros, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces la segunda resurrección se hará al final de los tiempos. Todos los que murieron sin Cristo, sin haber creído en el Señor, los que murieron rechazando el mensaje del Señor, dice la Biblia que serán resucitados para condenación. Ese juicio sí se juzgarán las obras de cada uno, pero se darán cuenta, como le dijo el Señor a Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, le dijo: Nicodemo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, al juzgarnos por las obras no hay oportunidad de salvación, porque nuestras obras son malas. Entonces, mi ánimo en esta mañana es que usted crea en el Señor, en que ya basta el tiempo para lo que hemos hecho en nuestra vida, y es tiempo de buscar a Dios. Que estos tiempos que vivimos son tiempos de dificultad,
pero también son tiempos que nos traen alegría. Tal vez de pronto algunos ven y no entiendan estas palabras, pero el Señor Jesucristo dijo, cuando vean estas cosas, alégrense y gócense. Y aunque COVID-19 trae mucha angustia y tristeza para mucha gente, para los que esperamos en la venida del Señor, esto nos da alegría, esto nos produce un gozo, no lo que está pasando, sino saber que el Señor está pronto por llegar por su iglesia, que el Señor está próximo a venir a la tierra. Eso nos produce mucha alegría. Entonces, le animo en esta mañana en el nombre del Señor para que usted ore a Dios, para que usted le entregue su vida a Cristo, para que usted también le diga, Señor, yo quiero como Nicodemo venir a Jesús y preguntar y pedirle al Señor que le revele a su corazón y a su vida el mensaje del Evangelio, porque usted desea hacer parte de la primera resurrección. Recuerde que eso dice Apocalipsis, el que tiene parte de la primera resurrección, la muerte segunda, o sea, la condenación, no tendrá ningún poder sobre él. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias en este día en el nombre de Jesús. Hoy deseo, Señor, con todo mi corazón que las personas que nos ven cada día podamos seguir anhelando esa esperanza gloriosa de la venida de Cristo, que aquellas personas que aún, Señor, no siguen a Cristo, o aquellos que por algún motivo han abandonado el camino del Señor, en este día les des fortaleza, Espíritu Santo, y les dé la fuerza para seguir adelante, para consagrar más su vida al Señor y seguir esperando esa bendita esperanza de gloria. Muchas gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que esta semana sea de gran bendición para usted y para toda su familia. Bendiciones. Diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.